Hola, buenas tardes a los que vais sumándoos por aquí. Bienvenidos a una nueva cita de este ciclo virtual. Antes de presentar a nuestro primer invitado, le doy la palabra a la directora del Instituto Cervantes de Amán, Yolanda Soler. Hola, muy buenas tardes, noches o mañanas, porque depende desde dónde se estén conectando nuestros invitados. Fernando, es un placer inaugurar este Viajemos Juntos de 2026. Tendremos reuniones prácticamente todos los meses y hacerlo con Héctor Souto, un deportista. Nos va a permitir viajar de otra manera porque Fernando nos está ofreciendo la oportunidad con estos encuentros de viajar de la mano de aventureros, de arqueólogos, de personas que recorren, de peregrinos, es decir, de todo tipo de científicos. Así que es muy enriquecedor. Y comentaba ahora, cuando estábamos todavía en los prolegómenos, mi estupenda experiencia cuando fui directora del Instituto Cervantes de Manchester, Leeds, y teníamos también una pequeña sede en Liverpool con los deportistas, sobre todo el fútbol, ¿no? Así que estoy deseando escuchar las experiencias de Héctor además por Asia, ¿no? Que es un continente que para algunos, como para mí, es bastante desconocido. Pues muchísimas gracias, Yolanda. Antes de empezar, bueno, como comentabas, ya son 6 años, 6 años, primero 4 en el Instituto Cervantes de Lisboa, ya llevamos 2 en Amán. Estoy especialmente agradecido a la dirección del Instituto Cervantes de Amán y a su Departamento de Cultura por creer en este proyecto, por heredarlo de otro centro como mi movimiento a ese centro y por volver a apostar por Viajemos Juntos. Además tiene un público consolidado. Saludo por aquí a algunas personas que nos han acompañado durante estos años desde diferentes lugares. Y como decía Yolanda, siempre intentamos traer perfiles variados, perfiles diferentes. Y para quien no lo conozca, Héctor Souto no es solo un deportista, sino que es uno de los más grandes, de los más destacados entrenadores de fútbol sala del mundo. Héctor estudió ciencias de la educación física y en sus primeros años fue entrenador de base en el club de su zona de origen, de Chantada. Dio el salto a Azcar Lugo en el año 2009 como readaptador y como responsable del scouting, siendo también preparador físico un año más tarde, en la siguiente temporada. Empezó a moverse por la península ibérica, llegando a Granada, al Club Oxyfarma de Granada, y después de esto fichó ya por la selección de Vietnam. Como decía Yolanda, en la cita de hoy vamos a estar conociendo desde el punto de vista de un deportista diferentes países de Asia y también naturalmente la península ibérica. En Vietnam triunfó y en un país donde esta modalidad del deporte, el futsal, tiene un seguimiento masivo. Éxito que le valió regresar a un grande también de nuestro país, o Parrulo de Ferrol, un club de primera división. Volvería en el año 2021 a Indonesia, en este caso, al club Bintang Timur Surabaya, con el que conquistó las dos primeras ligas del club y también una competición de la zona del sudeste asiático, la AFF. En 2024 se convierte en seleccionador nacional de Indonesia, posición en la que se encuentra actualmente. Con ellos ha conquistado la Copa AFF. Ya es interesante comentar aquí que con eso se rompía una racha del país Tailandia, ganándola 14 años de manera consecutiva. Y en diciembre de 2025 ganó también para Indonesia un oro en los SEA Games, derrotando nuevamente a Tailandia, anfitriona y hasta ese momento única campeona, un poco para que veáis la envergadura de estos triunfos para Indonesia. Hace muy poquito tiempo, el 7 de febrero, de hecho ya estábamos en conversaciones para esta entrevista y Héctor me concedía tiempo muy amablemente para poder organizarla. Jugaron la Copa Asia y no solo la jugaron, sino que se proclamaron subcampeones, lo cual para Indonesia fue un hito absoluto, un hito histórico, porque derrotó a transatlánticos del fútbol sala en Asia, como Japón
y solo perdió la final en una fatídica tanda de penaltis después de doce lanzamientos. Bueno, hablaremos de fútbol porque es interesante saber cómo es la vida de un deportista viajero y naturalmente hablaremos de viajes. Y como siempre, decir que no me enrollo más. Y nada, muy buenas tardes, Héctor, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Un placer poder hablar con vosotros. Aunque por lo que entendí antes, no nos hablas desde Asia hoy, ¿no? No, no, hoy estoy hablando desde nuestra querida Galicia, desde Orense, que es donde resido habitualmente, a pesar de que, como bien dijiste, soy de Chantada, que es algo que llevo por el mundo, mis orígenes. Ujú. Bueno, pues como te decía, como comentaba en la introducción, felicidades por este último éxito, por todos los éxitos, pero también por ese subcampeonato que, aunque haya sido quedarse un poco con la miel en los labios, es sin duda alguna un exitazo. Bueno, muchas gracias. Para mí, como bien dices, es un exitazo. Entiendo que las personas que están en este foro, pues a lo mejor no entienden la dimensión, pero sí es un exitazo. Y para que entendáis, la vida del deportista, pues por una parte es un éxito histórico, pero por otra parte es súper doloroso porque hasta el momento solo dos transatlánticos habían ganado el torneo en Asia y nosotros pues nos quedamos con la miel en los labios, como bien dices, y uno de los aspectos que hoy en día se está hablando mucho es el psicológico. Y bueno, todavía han pasado ya 3 semanas, pero todavía no estoy recuperado al 100% de esa derrota que tanto me ha dolido. Sí, sí, bueno, a los que nos gusta el deporte y el fútbol y como aficionados entendemos perfectamente lo crudo que es quedarse tan a las puertas de un triunfo. No me puedo imaginar cómo es la sensación para los que realmente lo ganáis, ¿no? Porque luego los aficionados siempre utilizamos la primera persona de plural, el ganamos, ganamos o perdemos, perdemos. Pero en tu caso, claro, ahí es en primera persona. Sí, evidentemente. Normalmente los aficionados hablan en primera persona de plural cuando es ganamos, Sí. pero normalmente es perdéis, no perdemos. Efectivamente, sí. Perdieron este finde. Bueno, Sí. volveremos ahí también un poco para conocer cómo es la vida en Indonesia, pero bueno, me gustaría, para conocerte un poco más, empezar por el principio. Tú estudiaste, como decía, educación física, no sé si ya ciencias del deporte, no sé si ya con la mira puesta en un día convertirte en entrenador de fútbol. Bueno, esto me viene de la etapa de secundaria. Yo tenía un amor absoluto por el deporte y por el fútbol sala, que era el deporte que practicaba en nuestra localidad, en Chantada. Y bueno, como deportista no tenía las habilidades necesarias y me daba cuenta de ello, pues la única vía era formarme. Originalmente mi intención fue formarme para llegar a ser profesional en el fútbol. Y posteriormente, tras, digamos, esos años que fueron muy enriquecedores en mi caso, con grandes profesores en la Universidad de Vigo, pues busqué la especialización a través de dos másters, uno en psicología de alto rendimiento deportivo y otro en alto rendimiento en deportes de equipo. Y Ujú, luego ahí, como vi que el fútbol era un mercado un poco cerrado, pues sí que intenté ujú. ampliar experiencias y entrar en contacto con entrenadores de fútbol sala, que era mi deporte, y ahí fue en donde me surgió la oportunidad de ser profesional. Porque hablaba también en esta introducción, en esta biodata que dábamos antes, que después en Lugo fuiste scouting, si no, no sé si la traducción es fiel, si digo que eso es ser Sí, es fiel, es fiel. ojeador. Sí, no, mi intención, una vez que me formé en ciencias de la educación, siempre fue ser profesional, vivir del deporte. De hecho, yo tenía un trabajo estable en mi localidad, trabajando, perdón, para nuestro ayuntamiento. Y bueno, renuncié a él porque me gustaba mucho el alto rendimiento, porque siempre quise especializarme y llegar a él, si fuese en fútbol o en fútbol sala. Y bueno, cuando vi la oportunidad no lo dudé. Realmente, económicamente, al principio estaban más o menos paralelos los contratos, pero sí que mi intención era, me gustaba mucho el alto rendimiento, me gusta mucho el alto rendimiento, me gusta mucho convivir con equipos y lo tuve claro desde un inicio. Yo cuando he escuchado o he leído ejemplos de ojeadores, de personas que se dedican a esto, entiendo que eso también supone una actividad habitual de mucho desplazamiento, ¿no? De ir a ver partidos aquí y allá, o es algo que no supone tanto ese movimiento. Bueno, en mi caso el scouting era orientado al rendimiento de la primera plantilla, no a Vale, buscar jugadores. Sí que es vale. cierto que hoy en día, por ejemplo, en Indonesia, en mi nueva
labor, aparte de seleccionador, de director técnico, sí que estamos desarrollando lo que es todo el sistema de ojeadores a lo largo del país para detectar talento y es un poquito diferente y bastante más laborioso. En mi caso, cuando empecé y hablaba bien de responsable de área de scouting, nuestra función principal era estudiar a los rivales directos a través de la visualización de partidos y sí que es cierto que es muy costoso en cuanto a horas de trabajo, no tanto en cuanto a desplazamiento, porque eran relativamente sencillo, era a través de análisis audiovisual. Entiendo. Y bueno, hablábamos también de que luego llegó el Oxypharma de Granada, que creo que se trató de un proyecto ambicioso, con miras también puestas en ascender a Primera División. Sí, bueno, estuviste hablando un poco de mi etapa y los gallegos somos muy gallegos y muy aferrados a nuestra tierra. Y yo empecé trabajando en mi ayuntamiento, luego salté a una ciudad que estaba a 50 kilómetros, luego salté a otra ciudad que estaba a 1000 Sí, siempre kilómetros más lejos. y después salté a Vietnam que está a 10.000 kilómetros. Entonces fue todo muy progresivo y quiero decir aquí que las tres etapas o los tres saltos fueron progresivamente duros, todos ellos. Ujú. Tanto salir de casa para estar a 50 kilómetros fue en su momento relativamente duro porque yo vivía muy confortable dentro de mi zona de confort en Chantada. Luego salir a 1000 kilómetros de distancia, a pesar de ser alto rendimiento, ya cambiaba un poco más la temática, ya no podías venir todos los días a visitar a tu familia, que yo soy una persona muy familiar y ya, bueno, no os podéis imaginar lo que es estar a 10.000 kilómetros de distancia visitando a tu familia, pues bueno, 2 veces al año aproximadamente. No tiene absolutamente nada que ver y es muy diferente. Ser capaz de adaptarse a esas circunstancias de forma progresiva, vivir relativamente cerca, vivir no tan cerca, pero dentro de tu país y cambiar de cultura, digamos que a mí me enriqueció mucho. Sí que es cierto que me ayudó mucho que fuese de forma progresiva, no sé si sería capaz de hacerlo si fuese de una forma más abrupta, pero bueno, cada una de las etapas tuvo sus cosas positivas, también sus cosas negativas. Y con el tiempo y haciendo retrospectiva, creo que la que hablabas ahora, Granada, fue una gran etapa en mi vida deportiva y en mi vida personal. Porque no sé si, claro, ahora que me dices esto, a lo mejor la conexión con la raíz en tu caso es tan fuerte que no, por fortuna no tienes este problema, pero mucha gente que viaja, eh, incluso en el ambiente del Instituto Cervantes he escuchado este tipo de comentario, pero bueno, suele ser bastante más reiterado esta problemática, entre comillas, a lo largo de en este ciclo y en los invitados. Y es que evidentemente viajando, siendo bien sea de manera corta o bien sea de manera casi permanente como es trabajar en el extranjero, en esa situación echas de menos la casa, echas de menos tu hogar. Pero al volver, como que siento, se repite la historia de que la mayor parte de la gente acaba sintiéndose también un poco extranjero en en la propia casa, tal vez por haberse acostumbrado a las rutinas o a modos de ser de otro lugar o simplemente por tener una amplitud de miras y una flexibilidad de aclimatamiento que no notan en su zona de origen. No sé si a ti esto te ha pasado o es ajeno a ti. Bueno, yo tengo, lo primero que me gusta mucho cómo estás enfocando la conversación, me gusta mucho más que hablar de esto que hablar de fútbol sala. Y lo segundo, pues bueno, yo tuve como dos etapas diferentes, ¿vale? La primera de ellas, por decirlo de alguna manera, veía como que cuando volvía el mundo estaba muy estático aquí y sin embargo yo traía muchas cosas que contar a todo el mundo. Yo quería hablar todo el rato porque sí que es cierto que vivir en otra cultura te enriquece mucho y te da otra perspectiva y empiezas a valorar otro tipo de cosas que antes a lo mejor no valorabas tanto. Sobre todo cosas muy sencillas, aspectos muy sencillos de la vida que a lo mejor pues cuando estás aquí no lo valoras tanto y estando allí sí lo valoras muchísimo más, la proximidad con los tuyos, etcétera, etcétera, pero también como persona que vives en otro país y te estás adaptando a otra cultura, pues digamos que creces en cierto sentido y ves muchas cosas que ni por la tele veías con anterioridad y te da otra perspectiva del mundo y, por decirlo de alguna manera, otra forma de entender la vida. Y en esta segunda etapa, que te digo que yo tuve como dos etapas, la primera que cuando volvía veía estaticismo aquí y traía como mucha novedad en mi cabeza,
Y esta segunda etapa es como que estoy viviendo dos vidas paralelas. Dada la circunstancia de que como seleccionador puedo estar mucho más tiempo en España, no solo puedo venir dos veces, pues sí que me permite, digamos, llevar dos vidas a la vez. Mi vida a Indonesia, que es una vida pues en la que me adapto y estoy totalmente involucrado en la cultura de ellos, evidentemente no a nivel religioso, etcétera, pero sí que soy capaz de adaptarme a su modo de vida y a su cultura, porque también tengo una experiencia en Asia. Y cuando vengo a España, pues continúo mi vida española con total normalidad. Y entonces, por decirlo de alguna manera, a nivel personal, digamos que ahora mismo llevo como una doble vida. La vida Ujú. española y la vida indonesia, que bueno, a mí personalmente me ayuda mucho a no comerme mucho la cabeza. Claro. Es decir, ahora estoy en España, vivo mi vida española, ahora estoy en el extranjero, vivo mi vida extranjera y quizás antes, que estaba mucho más tiempo en el extranjero que en España, sí que me comía un poco más la cabeza con ciertas cosas. Y puedes al final estar más pendiente de la comunicación con tu gente y con la tierra de origen que estar realmente con la oportunidad de vivir, ¿no? Vivir presencialmente en el lugar Eso donde es, estás. Que eso eso. también es lo malo de las muchos sistemas de comunicación que tenemos hoy en día, que nos hacen sentirnos más cerca, pero a veces nos desconectan del lugar donde vivimos. Sí, puede ser verdad, eso sí. Bueno, aprovecho que llevamos ya un ratito hablando con Héctor para hay bastante gente conectada por aquí. Luego, naturalmente, pues otras personas lo verán a través de nuestras redes, a las cuales pues saludo, agradezco que lo estén viendo y les invito a participar en otra ocasión, directamente, presencialmente, como quien dice. Pero los que estáis aquí y tenéis una ventaja y es que podéis hablar con Héctor directamente. En ese sentido, bueno, sabéis que en cualquier momento de la entrevista, aunque veáis que la entrevista va siguiendo un camino, la charla va siguiendo un camino u otro camino, podéis interrumpirme en cualquier momento, podéis interrumpirnos para hacer preguntas y ya sabéis que podéis hacerlo directamente pidiendo el turno de palabra o bien, si preferís, tenemos aquí una herramienta muy cómoda en la plataforma Zoom, que es donde ahora mismo estoy saludando, que es el chat. Y bueno, la podéis utilizar también para los más tímidos, como siempre digo, mandar alguna preguntilla a Héctor. Así que bueno, aprovechad eso. Mientras llegan y no llegan las cuestiones del público, hablábamos de Granada. Y bueno, a mí me sorprendió mucho en mis primeros meses en Amman. mm, Me llamó la atención, no digamos que después no fue una sorpresa revolucionaria porque hay motivaciones y lazos históricos sobrantes, pero lo que es innegable es que el alumnado de Jordania tiene un interés brutal por las ciudades del sur de España, por Andalucía y especialmente por Granada. No sabía que fuera un destino habitual de los jordanos. No solo a nivel turístico, sino que muchos estudian con miras universitarias, estudian en la universidad de Granada. Entonces a mí normalmente me preguntan, y no sé decir muy bien nada porque apenas conozco Granada, puesto que esta entrevista la estarán siguiendo ahora o en diferido muchos alumnos de Jordania, cuéntanos un poco cómo es la vida en Granada, bueno, un poco tu sensación de la ciudad. Bueno, para mí, Granada es una ciudad a la que tengo especial cariño. Eh, Conviví allí en un club que era muy abierto. Yo venía de un club que era un poquito más cerrado, que era Azcar Lugo, encerrado en su propia ciudad. En Lugo hay una muralla, pues ellos parece que estaban encerrados también en esa muralla. Y Granada fue un soplo de aire fresco en el sentido de Ujú. que es una sociedad muy abierta, que acoge muy bien al foráneo o extranjero. Y una ciudad con un clima espectacular, una ciudad que se puede pasear de arriba abajo, mucha vida de calle, una ciudad muy alegre, con todo el folclore que puede haber en el Sacromonte, por ejemplo, y también una ciudad muy abierta a la cultura y al deporte, a la cultura, porque evidentemente tiene la Alhambra, etcétera, etcétera, y toda esa influencia bueno, que coge del mundo árabe, pero también al deporte porque Granada está en la caída, en la ladera de Sierra Nevada, que sabéis que es una referencia a nivel de esquí en España, incluso en Europa, podemos decir, no tanto en Europa, pero sí en España, y también está muy cerquita del mar. Granada está a escasa media hora del mar. Para mí, Granada es una ciudad a la que le tengo especial cariño, una ciudad
en la que sobre todo hay mucho ambiente de estudiantes, es decir, es una ciudad muy viva porque hay muchísima gente joven, tiene mucha población flotante, es decir, durante el año académico hay muchísima población, cuando acaba el año académico, evidentemente, desciende un poco el nivel poblacional, también por las temperaturas de verano, que son extremas, por Ujú. decirlo de alguna manera, pero bajo mi punto de vista, si alguien me pide consejo de si irse a vivir a Granada o no, yo desde luego me volvería a vivir a Granada porque fue una experiencia única. He dejado muchos amigos allí y creo que uno de mis mejores amigos, o casi un hermano, dentro de esto del mundo del fútbol sala, es un fisioterapeuta granadino. Entonces, pues yo evidentemente siempre voy a recomendar ir a Granada, sea a estudiar o sea a vivir, porque realmente es un destino, o sea para hacer turismo, porque es un destino que realmente merece la pena. Porque tú en tu día a día y pensando en, digamos, rutina de clubs, porque entiendo que, como decías, que lo de las elecciones lleva ritmos estacionales que son muy diferentes. Pero a nivel, cuando estabas entrenando a nivel de club, en tu rutina habitual, ¿tienes tiempo libre? ¿O es realmente un trabajo que entre ir al entrenamiento, luego preparar partidos, todo lo que suponga la actividad de dirigir técnicamente a un club, te deja tiempo para ti? A mí no. Pero entiendo que hay otro tipo de profesional que sí que puede tener cierto tiempo libre. Yo en mi carrera profesional siempre he ido, digamos, evolucionando en cuanto a puesto dentro del staff, desde redactador, preparador físico, asistente del entrenador, primer entrenador, incluso director deportivo a la vez que entrenador o ahora director técnico. Eh, yo soy una persona que me involucro bastante en mi trabajo y que le echo muchas horas, incluso pues he llegado a tener agenda horaria durante una semana, es decir, de 8 a 9 esto, de 9 a 10 esto, porque lo necesitaba en su momento. Hoy en día soy bastante más flexible y he Ujú. aprendido a flexibilizar las cosas. Pero realmente durante la temporada creo que un entrenador profesional no tiene demasiado tiempo libre para... Sí que tiene algo de desconexión, por ejemplo un domingo, pero no tiene Ujú. demasiado tiempo libre para poder disfrutar de su vida, pues a lo mejor como una persona normal bueno, que somos personas normales. Ojo, con esto no quiero decir que no seamos personas normales, Sí, pero sí, digo, pero con una como un vida trabajador más... al uso, con sus Sí, 40 sí. horas semanales, pues creo que es complicado porque aparte de todo tenemos siempre los fines de semana ocupados. Cuando juegas como local, pues sueles tener el domingo libre. Cuando juegas como visitante, muchas veces llegas el domingo a las 10 de la mañana a casa, con lo cual tus ganas digamos, de disfrutar del tiempo libre son básicamente descansar para estar ya preparado para la siguiente semana. En ese sentido, el deporte y el fútbol sala, por ejemplo, es sencillo, es relativamente sencillo, porque no hay muchas competiciones europeas, etcétera. Pero el fútbol yo me imagino que es un deporte muy duro para los staffs, más que para los futbolistas seguramente, y sobre todo si juegan competiciones europeas, porque realmente Claro. no hay tiempo de descanso. Yo creo que es una actividad que no te permite tiempo de descanso. Obviamente, el fútbol está muy bien remunerado, tienes más privilegios que inconvenientes, pero sí que es cierto que entiendo que jugadores y sobre todo staff puedan llegar a saturarse porque es Ujú. una dinámica de trabajo muy exhaustiva y muy intensa y realmente también hay algo que sí me gustaría decir que al final estás conviviendo con, en el caso del fútbol sala, con unas 20 personas diariamente, día tras día, sin opción a no verlos. O sea, es que no hay opción a no verlos. Tú tienes un problema con un jugador, que gracias a Dios no tengo muchos, Sí, claro, son tu y lo familia. vas a ver, todos los días a todas horas y tienes que comunicarte con él. Es decir, no es sencillo en ese sentido. Ujú. Porque en un trabajo al uso, pues tú a lo mejor tienes tus 2 días libres el fin de semana y te da tiempo a desconectar de verlo. Pero digamos que en el deporte a veces no es sencillo llevar ese tipo de situaciones porque no tienes tiempo de desconexión. Bueno, pues vamos a abandonar momentáneamente la península ibérica e incluso Europa porque llega el momento, estando en Granada, que los resultados y el trabajo sigue dando buenos frutos y por lo tanto llega esa llamada de Vietnam. No sé si es algo que, siendo que en el fútbol sala ya las potencias futbolísticas están allí, es algo que una persona que se dedica a esto anhela, espera, se imagina o es un shock, una llamada para entrenar a Vietnam. Para mí fue un shock. Yo en ningún momento me imaginaba ir a Vietnam. Fue algo circunstancial. Nuestro club desapareció por motivos económicos Ajá. y bueno, surgió esa oportunidad. Yo quería firmar un año. Ellos me obligaron a firmar 2 años y al final pues me quedé 6 años.
Para mí fue un shock. Me informé muy bien de a dónde iba, porque creo que es muy, muy importante conocer bien al lugar al que vas a ir. Y por suerte, había dos españoles en ese momento, un preparador físico, que era el que yo iba a sustituir, y un jugador que actualmente es entrenador en Primera División en España. Y me informé mucho con ellos de cómo era el entorno al que iba a llegar, porque realmente en 2013, pues bueno, ya había smartphones, ya había el iPhone, pero bueno, tampoco empezaba todo aquello, ¿no? 2009, 2010 fue cuando empezó a estallar el smartphone a nivel mundial y bueno, Sí, tampoco era algo... Empezaban ese tipo de comunicaciones, pero tampoco era algo que estuviese súper extendido en aquel momento. Y bueno, me informé muy bien a dónde iba. La verdad es que me sorprendió mucho. Yo había visto mucho Callejeros Viajeros y no tiene ujú. nada que ver lo que yo vi con lo que yo viví. Suele pasar. Y bueno, a nivel cultural fue una experiencia muy buena, me acogieron muy bien. A día de hoy es curioso porque en los torneos a los que voy con la selección de Indonesia generalmente está la selección de Vietnam y muchos de los jugadores de la selección de Vietnam son para mí como prácticamente familia. Alguno de ellos tenía 15 años cuando lo entrené y hoy en día son chicos de 26, 27 años y bueno, es bonito y puedo decir que realmente en Vietnam me involucré muchísimo en el proyecto durante esos 6 años, conocí muchísimas personas y tengo una gran relación con ellos, personal, ya no profesional, sino personal a día de hoy. Y bueno, creo que es un país muy bonito para vivir, una cultura muy abierta también, quizás más abierta que la Indonesia. Y bueno, fue una experiencia extraordinaria. Porque, bueno, cuéntanos así un poco. Supongo, creo que Vietnam es un desconocido no solo para la mayor parte de la gente en Europa, sino que me atrevo a decir que en Próximo Oriente tampoco es entre alumnos y público que podamos tener aquí de Jordania escuchando, no es el país más conocido. Situación social, política que tiene actualmente, no sé si todavía en la sociedad o en el país hay huellas visibles de la guerra, si es algo que... Sé que es una pregunta un poco compleja, ¿no? Resumir cómo es un No, es país. sencilla, es sencilla. No, actualmente realmente es un país comunista, pero es un comunismo encubierto. Yo he leído un artículo hace relativamente poco, un año aproximadamente, donde creo que era el 98% de la población apoyaba el capitalismo. Entonces, es un país que está creciendo mucho a nivel económico. Bueno, ya tienen empresas potentes a nivel automoción que intentan competir con BYD, que ahora sabéis que se está instalando y compitiendo con las empresas de automoción europeas. Es un país muy abierto al turismo, que bueno, tiene muchísimos entornos diferentes, como en el norte está la bahía de Jalón, Osapa, que son terrazas de arrozales, y luego lo que generalmente hace el turista es desde el norte ir viajando hacia el sur y recorrer toda la costa de Vietnam. Vietnam es como una S, de norte a sur puedes recorrerla como turista y es un país muy bonito, muy abierto. La gente es muy hospitalaria y creo que es uno de los grandes destinos turísticos. Una vez que, digamos, Tailandia se ha masificado, Sí. pues creo que Vietnam es un digno competidor porque es Ujú. un, digamos, un turismo más natural, un turismo más orgánico, por decirlo de alguna manera. Y bueno, hay muchísimo turismo, evidentemente. Y después, en relación a la guerra, pues bueno, era algo con lo que yo iba también, porque todo el Ujú. mundo ha escuchado mucho de la guerra de Vietnam y no hay ningún tipo de digamos, de resquemor hacia los estadounidenses, etcétera. De hecho, hay muchísimo expatriado estadounidense, sobre todo en el sur es una ciudad súper abierta, hay muchísimos expatriados en dos distritos, Saigón o Ho Chi Minh City, se divide en distritos y la vida de los expatriados se divide entre el distrito 2 más europeos, australianos, estadounidenses, y el distrito 7 que es un distrito más coreano, que es donde residía yo, pero es una ciudad totalmente abierta al turismo y totalmente abierta al trabajador extranjero. De hecho, yo creo que hay más trabajadores extranjeros y más vida expatriada en Vietnam que, por ejemplo, en Yakarta, que es mucho más cerrado, hay muchísimo menos expatriado, aunque hay muchísimo menos y hay mucha menos opción digamos, de ocio en la ciudad. La situación social de la mujer, bueno, allí entiendo que la religión mayoritaria es el budismo, ¿no? Sí, yo creo que la mujer no está para nada sometida en Vietnam. Yo creo que
coexisten al mismo nivel con el hombre. De hecho, pues bueno, las relaciones de pareja yo lo conozco por mis exjugadores. El tipo de Ujú, relaciones que ujú. tenían es muy equitativa, muy 50-50. Y en ese sentido creo que no es igual, por ejemplo, a Indonesia. Que el mundo musulmán en nuestro caso es un poquito diferente. Y creo que Vietnam es un país muy abierto en ese sentido y, bueno, existen incluso yo tengo amigos expatriados que se han casado con chicas vietnamitas y es un país muy abierto en ese sentido, no hay ningún tipo de problemática y en este sentido la mujer lleva una vida totalmente normal y totalmente libre. Ahora que has dicho esto, aunque sea saltar un poco a la época actual, no sé si has tenido en este momento, bueno, justo estáis en parón, no sé si te ha coincidido en algún momento entrenar en época de Ramadán con jugadores musulmanes y si has vivido un poco la experiencia de cómo pueden continuar con su rutina. Bueno, te voy a decir la verdad, nunca he entrenado en Ramadán, porque Ramadán a nivel de liga siempre lo han considerado periodo de vacaciones, lo Ajá. respetan mucho. Yo tengo bueno, los 14 jugadores de la última convocatoria, solo uno es cristiano, que es de la isla de Papua, Ujú, que es hasta a 5 horas de lo que es la isla de Java en avión. Y bueno, ellos sí que siguen de forma estricta sus horas de rezo. Es cierto que hay jugadores y staff que lo siguen de una forma más estricta y otros que ujú. lo siguen de una forma más laxa, pero sí que el Ramadán es un periodo especial para ellos, sobre todo a nivel religioso, muchos viajan a la Meca y bueno, otros simplemente lo utilizan para convivir de nuevo con sus familias y vivir la vida religiosa de una manera profunda. Entonces, en ese sentido, intentamos respetarlo. Bien, es cierto que nuestro torneo más importante será en 2028 durante el Ramadán. Ya he preguntado al respecto y me han dicho que por motivos de viaje o por motivos profesionales, Se lo que es el puede. Ramadán lo podrían trasladar a otras fechas, es decir, podrían posponerlo, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, espero que decidan hacerlo, porque si no será una complicación para nosotros, porque es el torneo más importante y el torneo por el que me han, digamos, contratado para 3 años, para los próximos 3 años. Pero bueno, sí que es una circunstancia especial. En ese sentido, adaptarme a Indonesia comparándola a Vietnam fue un poquito diferente, porque en Vietnam no había esa problemática de tener que adaptar los horarios a las horas de rezo. En Indonesia sí, aunque te digo la verdad, lo asumí con total naturalidad y en una semana estaba totalmente adaptado. Sí, no, es una época, yo incluso noto entre los alumnos, incluso con esta propia actividad, ¿no? Que avisando a muchos alumnos y exalumnos, pues me comentaban, uff, es que, claro, en Jordania ahora son las 9:30, ya ha pasado la hora de comer, ¿no? Pero como que una vez que ya se come, empieza toda la época, la parte festiva del día y también es complicado recuperar a veces la actividad. Ya, ya. Sí, bueno. Y deportivamente me puedo imaginar, yo lo noto que a nivel académico, ¿no? A nivel mental, hay una dificultad entre los alumnos en esta época. A nivel deportivo tiene que ser bastante considerable. Como te digo, yo no he convivido con eso en el Ujú, día a día. ujú. Lo que sí que he visto es las consecuencias de ello. Tras un mes de ayuno, tras un mes de Ramadán, sí que he visto Ajá, jugadores que han llegado pues con una pérdida de 2 kilos de peso total o a lo mejor 1 kilo de masa muscular, que para un deportista construir 1 kilo de masa sí, muscular es es mucho, trabajo. realmente es mucho y realmente afecta al rendimiento. Es decir, Indonesia es un país musulmán. En el DNI indonesio aparece tu religión, cosa que en España no lo hace, y tienes que abiertamente decir si eres cristiano, si eres musulmán, etcétera. Y bueno, digamos que esta época pues es un periodo especial para ellos, donde hay cambios, es cierto que hay cambios a nivel del día a día. Por ejemplo, los restaurantes generalmente bajan las persianas aunque estén abiertos, porque digamos que no es de recibo que la gente esté haciendo ayuno y haya otras personas comiendo dentro. Entonces, pues bueno, en ese sentido, pues sí que la vida cambia un poco. Pero bueno, al final, para ellos es algo totalmente normal. Me cuentan, sobre todo los miembros del staff, que los 5 primeros días son más duros, pero a partir de ahí que consiguen adaptarse.
acostumbras, claro. Y también me dicen que, claro, ellos son cuerpo técnico de una selección nacional o de un club, que no es lo mismo trabajar ese tipo de trabajo que tener un trabajo a lo mejor más físico o vivir en un país en el que en estos momentos haya más horas de sol. Por ejemplo, en Cono Sur, en Sudamérica, en estos momentos hay más horas de sol y entiendo que los musulmanes pues tienen mayor problemática para llevar el ayuno. Ujú. Sí, sí, yo era algo con lo cual, pues por deportistas, a través de medios de comunicación había leído, pero claro, ahora viéndolo directamente en el caso de Jordania durante el año pasado y ahora mismo está en proceso, la verdad es que es algo complicado, pero bueno. Eh, Otra cosa sobre esta primera época en Asia y esta etapa en Vietnam. Muchas veces también hablamos aquí de esa sensación que, bueno, que a veces como viajero, no es tu caso porque tú estás buscando muchas cosas, entre ellas objetivos profesionales, pero a veces cuando el viajero busca sensación de adrenalina, descarga adrenalina en el cambio de país, siempre se describe ese sentimiento casi insuperable y difícilmente olvidable que es el aterrizaje en un país desconocido. Es decir, la llegada al aeropuerto, ver el primer desplazamiento, el primer viaje en taxi hacia hotel, casa, etcétera, tu primera noche allí. No sé qué recuerdos tienes, qué sensaciones guardas de aquellos primeros instantes en Vietnam. Bueno, en Vietnam fue más duro que en Indonesia, es cierto, porque realmente, claro, tú estás aterrizando, ves un poco cómo es la dinámica de la ciudad, si es una ciudad de edificios altos o de edificios bajos, el tipo de tejados que hay, aunque parezca una tontería, sí que digamos, dónde me he metido. El tipo incluso ya se puede ver cuando estás aterrizando el tema de la circulación, como es, que en Vietnam es totalmente caótica, hay millones de motocicletas. Entonces, sí que es cierto que es un impacto para mí cultural, o sea, visual, perdón, a nivel visual. Y sí que es cierto que esas primeras horas hasta que consigo ver mi apartamento y saber que en mi zona pues hay todo tipo de tiendas en las que poder comprar y restaurantes en los que poder comer, sí que es, digamos, son unas horas de tensión hasta que consigues establecerte y empezar a hacer vida la primera semana. Yo creo que después de una semana que ya conocía, pues eso, dónde hacer la compra, a dónde ir a comer, qué tipo de comida pedir, qué tipo de restaurante, a qué tipo de restaurante ir, etcétera. Creo que esa primera semana fue un poco más dura. Lo mismo con el primer taxi, parece una tontería, pero sí que es cierto, bueno, me va a robar, no me va a robar. Es decir, me va a Sí, intentar. sí, claro, son cosas que al final siempre, y efectivamente el taxi siempre es algo que llegando a un país nuevo tomamos un poquito de precaución, deberías. Sí, y bueno, en ese sentido creo que esa primera semana me costó un poco más, pero a partir de ahí sí que pude sobrellevarlo. Creo que además caí en una zona donde, bueno, es prácticamente vida extranjera, ¿sabes? Es prácticamente vida europea. Mi distrito era muy europeo. Y luego con el tiempo, pues bueno, te vas adentrando en los distritos más locales, con los que vas viendo cosas que al principio te sorprenden mucho y al cuarto o quinto año, pues ya estás totalmente habituado, pues lo mítico de vender comida en la calle, etcétera, que a nosotros aquí en España, pues bueno, nos choca un poco, nos llama un poco la atención, pues allí es algo de lo más habitual y si en Vietnam era habitual, en Indonesia muchísimo más. Claro, Pero sí que es cierto que hasta que consigues saber dónde vas a cortar el pelo, dónde vas a hacer la compra, dónde vas a comer y por dónde vas a pasear, pues no estás medianamente adaptado. Una vez que tienes, digamos, tus servicios básicos cubiertos, a partir de ahí creo que se puede disfrutar mucho más de la experiencia. ya vas rodando, claro. ¿Y conducías, ahora que me hablabas del tráfico así caótico? ¿Conducía y conduces en Indonesia? ¿Tienes coche? En Vietnam empecé a conducir moto en el segundo Anda. año. La verdad es que no es fácil porque el tráfico es muy, muy denso. Hay un tráfico de motocicletas muy denso, sobre todo en las horas de entrada y salida al trabajo. Tuve la suerte de que siempre tuve, digamos, conductor que me acercaba de casa al trabajo y del trabajo a casa. Y actualmente en Indonesia, pues también he tenido la suerte, tanto en club como en selección, de que tengo mi propio conductor o en todo caso, pues hoy en día con la cantidad de aplicaciones que hay, pues me desplazo en taxi. Entonces, por suerte en Indonesia no tengo que conducir porque me costaría mucho, porque aparte es al sentido contrario que lo estamos acostumbrados en España Claro. y creo que me costaría un poco más.
Y bueno, en Vietnam sí lo hacía en moto, creo que era relativamente sencillo una vez que te acostumbras a sus normas caóticas, Ujú. pero creo que en Indonesia me costaría un poco más y actualmente si lo tuviese que hacer lo haría, pero no es algo que me agradase. Y con la comida bien, te acostumbras a la dieta o a lo mejor estando en casa mantienes un poco tu dieta mediterránea o comes bastante fuera. Yo soy bastante hogareño, eso es Ujú, cierto. Y después tengo la suerte de haber vivido en grandes ciudades que me permiten tener todo tipo de restaurante cerca y incluso actualmente con todas las aplicaciones que hay, pues en el sudeste asiático es muy habitual pues pedir comida a domicilio, ¿no? claro. Como aquí en España Globo, Sí, pues sí, allí tenemos GoFood o bueno, algunas por el estilo o Ovo, que se llama también y bueno, es lo más habitual es que sí que tenga acceso a comida más europea, pero sí que es cierto que no consigo adaptarme 100% a la comida local, pero sí que muchos de los platos sí que es parte de mi dieta cuando estoy concentrado con la selección y no tengo ningún tipo de problema. Me cuestan a lo mejor más algunas salsas, etcétera, pero bueno, en general no tengo ningún tipo de problema. Puedo comer picante, que es algo que muchos extranjeros no consiguen tolerar. Particularmente me gusta mucho más la dieta vietnamita que la dieta indonesia, que la veo mucho más cargada, mucho más con fritos, etcétera. Y luego también en Indonesia se come, perdón, en Vietnam se come un poco de todo. Digamos que en Indonesia, al ser musulmanes, pues lo reducen claro. más a ternera y pollo, ¿no? Entonces es un poco menos rica en ese sentido, juegan más con las especies, pero, pero bueno, consigo adaptarme sin ningún tipo de problema. ¿Y con la lengua qué tal? ¿Cómo has hecho con la comunicación? Porque yo en redes sociales te veo muy integrado. No sé si es mérito tuyo, traductor, o tienes ahí a alguien, pero digo, este chico me está aquí escribiendo, no sé si es indonesio o qué es. Bueno, a ver, ahí hago trampa, ¿vale? Primero Hombre, voy a no. decir que en Vietnam es imposible la comunicación. O sea, Ajá, es imposible. O sea, lo puedes intentar mil veces que nunca vas a decir la palabra de forma correcta. Y en Indonesia es mucho más sencillo. Lo que pasa es que todo mi staff habla inglés, la mayoría de mis jugadores hablan inglés, entonces por, digamos, vagancia, pues me dejo ir un poco y no lo he estudiado en profundidad, aunque he de decir que a día de hoy sí que puedo llevar una conversación básica y que debería ponerme las pilas en ese sentido para poder llegar a comunicarme porque es un idioma muy sencillo de poder llegar a hablar y muy útil incluso para, bueno, en un futuro, pues eso, pues para comunicarte. Por ejemplo, hoy en día en Indonesia, digamos que hay un fenómeno fan muy grande, mucho mayor que en Vietnam, y me invitan a podcasts, etcétera, y tengo que hacerlo en inglés. Si lo pudiese hacer en indonesio, llegaría mucho más fácil a la población local. Y estos posts que tú dices, pues bueno, gracias a Dios, hoy en día contamos con la inteligencia artificial que traduce maravillosamente bien cualquier tipo de idea o concepto y da base a muchas de mis publicaciones en Instagram, que es la red social que más utilizo. sí, sí, yo lo hago al revés. Sé que funciona bien porque muchas veces, sobre todo la semana que luego llegaremos ahí, volveremos un poco a la parte competitiva, que tengo interés también en esa parte. Digo que la semana de la final tenía curiosidad siempre por saber lo que publicabas y digo, Dios, pero no entiendo nada, no entiendo nada. Y por lo tanto lo traducía al revés, sí. Con los jugadores entiendo que la lengua vehicular es el inglés, y no sé si eso, bueno, ya te sientes en un punto de comodidad que no te supone un gran hándicap, o en algún momento alguna indicación, sobre todo durante el partido, te puede crear alguna impotencia por decir, Dios mío, es que esto lo querría expresar en mi lengua materna. No sé si sientes eso o no. Bueno, yo no hablo un inglés perfecto, ni mucho menos, ¿vale? Pero sí que tengo bastante fluidez en el inglés con 1000 palabras. En ese inglés con 1000 palabras tengo bastante fluidez y digamos que a día de hoy puedo comunicar prácticamente lo mismo en inglés que en español a nivel de dirección de partido, de dirección de equipo, de conversación individual con un jugador. Incluso en partido actualmente, como utilizamos muchas palabras clave en su idioma, soy capaz de comunicarme con ellos en indonesio y en indonesio inglés. Es decir, igual que aquí el Spanglish, pues hago un poco mezcla de lo uno con lo otro y creo que a día de hoy, porque
También hay que decir que no es solo entrenar y jugar, que echamos muchas horas reunidos en meetings para explicar situaciones tácticas, para explicar planes de partido, etcétera. Entonces, digamos que eso facilita mucho la conexión con el jugador y es muy fácil que te entiendan. Además de ello, pues bueno, como te digo, mi staff habla perfecto inglés y en todo caso, pues sí que recurriría a ellos para... Tengo una persona asignada para que me traduzca. Obviamente no tienes la fluidez de dirigir que tienes en España, que es mucho más sencillo. A veces lo que tengo que explicar en 5 frases en inglés para que lo entiendan, en España con 4 palabras me sobraría. Pero bueno, es algo a lo que, dada mi experiencia en el sudeste asiático, me he ido adaptando progresivamente y creo que hoy en día no es un hándicap, principalmente porque yo no lo pienso así como un Ya. hándicap. Simplemente es algo a lo que estoy súper acostumbrado y me sale de forma natural. Ujú. Bueno, pues aprovecho aquí que van cayendo algunas preguntas por el chat. Las iré leyendo más o menos. Algunas las tengo en público, que las podéis leer. Otras me han llegado en privado. Y en público tengo una de Lorena que comenta lo siguiente. Leo. Gracias por hacernos viajar con un punto de vista tan en profundidad a esta parte de Asia. Todavía no hemos llegado a tu destino actual, Indonesia, un lugar que conocemos mucho y superficialmente por fotografías en los últimos años, sobre todo desde el frenético auge del turismo a esta zona. Pero me adelanto con la pregunta porque tengo que abandonaros un poco antes del final. Echando la vista atrás, Héctor, ¿cómo ha evolucionado tu perspectiva sobre la región a lo largo de estos años? ¿Y en qué aspectos te sorprendió más la sociedad en relación a las ideas previas con las que llegaste? Muchas gracias, Lorena. Bueno, lo primero, muchas gracias. Es una muy buena pregunta. Digamos que yo iba muy concienciado de vivir en el país con mayor número de musulmanes del mundo. Iba muy, muy concienciado de vivir un país, de vivir en un país que vivía muy en profundidad del mundo musulmán y me he encontrado un país mucho más abierto de lo que yo me esperaba. Muchísimo más abierto de lo que yo esperaba. Es cierto que dependiendo de la región, dependiendo de la isla, dependiendo de la zona, pueden ser más abiertos o mucho más cerrados. Entonces, por ejemplo, Yakarta, la capital, ahí conviven los dos mundos, las personas que son más liberales, con las personas que son menos, que también las hay, pero hay lugares como Aceh, que es, digamos, la parte más occidental, que es, vive muy en profundidad el mundo musulmán y, por ejemplo, en el pabellón las mujeres no se pueden sentar en la misma zona que los hombres, digamos que hay 2 gradas separadas, por decirlo de alguna manera, y en contraposición, la parte más oriental es Papua y ahí la mayoría son cristianos, beben alcohol, llevan una Ujú, vida totalmente liberal y es algo totalmente diferente. Tienen un biotipo más brasileño, por decirlo de alguna manera. ujú, Eh, entonces es como, bajo mi punto de vista, yo iba muy cerrado en mi idea de vivir en un mundo súper musulmán y lo que me he encontrado dentro del país es una multiculturalidad brutal. Entonces en ese sentido sí que me he llevado una grata sorpresa en el sentido de que tengo la fortuna de dirigir a la selección de un país que es muy abierto, mucho más abierto de lo que yo me esperaba, que tiene personas muy formadas en muchos campos. Por ejemplo, mis dirigentes, yo creo que han sido los dirigentes que tengo actualmente, creo que son los mejores dirigentes que he tenido en mi vida. Gente más jóvenes que yo, la mayoría de ellos, del mundo de la empresa, etcétera. Muy cosmopolita todos ellos, con una idea de progreso y mejora muy avanzada. Bueno, el deporte a veces no tiene dirigentes que tengan esa perspectiva tan abierta y esas ganas de hacer evolucionar su propia disciplina, y en nuestro caso sí la tenemos. Y en relación a la evolución, pues digamos que cuanto más esto es un poco la primera parte de la primera respuesta o la respuesta a la segunda pregunta es un poco esta, ¿no? Que ujú. esperaba llegar a un sitio mucho más cerrado y me he encontrado, digamos, un país muy, muy abierto y muy hospitalario y mucho más de lo que yo me esperaba. Y la evolución... Pues bueno, creo que es una evolución mía más que de ellos, ¿no? Contra más me involucro dentro de la propia cultura, más consigo entender cómo ellos pueden evolucionar más y más aprecio sus pequeñas evoluciones. Por ejemplo, algo que en Vietnam era prácticamente impensable, y es una comparativa un poco tonta, era que los jugadores vietnamitas se planteasen jugar en el extranjero
Y sin embargo, los jugadores indonesios están deseando todos jugar en el extranjero. Y a pesar de, pues a lo mejor decir, bueno, pues es un país más cerrado en la religión, etcétera. Sí, pero mis jugadores siempre tienen, digamos, ideas un poco más avanzadas. Por ejemplo, muchos de ellos tienen patrocinios individuales, que en Vietnam es imposible. Muchos de ellos siempre tienen la perspectiva de jugar en el extranjero. Algunos de ellos están empezando a estudiar español e inglés, algo que en Vietnam, a nivel de jugador, es prácticamente imposible. Entonces, bueno, lo veo como en nuestro caso y en nuestro contexto, un país que está deseando avanzar y que está deseando siempre incorporar, por decirlo de alguna manera, estrategias para hacer evolucionar el deporte en el país. Ya en este caso estoy hablando de deporte, que es, pues, por suerte o por desgracia, con lo que yo convivo, ¿no? Digamos que a día de hoy, bajo mi dirección, hemos conseguido incorporar personas estratégicas dentro de nuestra estructura. Por ejemplo, hemos incorporado a José Tirado, que es el presidente de Palma Futsal, que es el club, supongo que no lo sabréis, durante las 3 últimas temporadas ha sido campeón del mundo, campeón de Champions y ha sido elegido mejor club del mundo. Pues ha venido para acelerar lo que es la profesionalización de nuestra liga y actualmente lo está haciendo, y la sorpresa es que lo están aceptando muy bien. Que a lo Ujú. mejor a veces cuando llegas de otro país con ideas muy novedosas y con muchas ganas de cambiar cosas, pues no se aceptaría, y sin embargo, pues Indonesia en ese sentido está respondiendo muy bien y es un país muy abierto a nuevas ideas. Pues muchísimas gracias a Lorena por su pregunta, una amiga de nuestro ciclo que siempre está aquí. Así que bueno, agradezco tu fidelidad al programa y naturalmente tus intervenciones. Y otra amiga que tenemos también de Viajemos Juntos es Tania, que creo que en su caso va a intervenir de manera directa porque tiene la manito levantada. Así que cuando quieras, Tania, la palabra es tuya. A ver. Vale, buenas tardes, gracias por la charla. Yo soy Tania y te quería hacer dos preguntas. La primera es, como has hablado mucho del impacto que tiene la religión en Indonesia, quería saber si es lo mismo en Vietnam con la religión budista, si tiene un impacto en la vida de los jugadores o en general en la vida de las personas, o es más como, por ejemplo, en Italia o en España, que ya tiene un papel más secundario. Y luego tenía una pregunta más personal que, bueno, si no quieres contestar, Te voy a lo responder entiendo a porque es muy esta y luego personal. voy a hacer la otra, ¿te parece? Porque si no se me va a olvidar. Vale, vale. Vale, a ver, te digo, creo que en Indonesia lo que es la religión está evolucionando, cada vez hay más personas que lo llevan de una forma más laxa, pero digamos que es muy, muy progresivo porque todavía hay personas que lo llevan de una forma muy estricta. Yo dentro de mi cuerpo técnico creo que hay una persona que lo lleva de forma laxa, otra persona que lo lleva de forma intermedia y el resto lo llevan de forma estricta. Es un ejemplo, pero creo que las nuevas generaciones cada vez lo llevan de forma más laxa. Y en Vietnam, pues es totalmente diferente. No tienen ningún tipo de influencia en su día a día, no sienten esa obligación a rezar. Sí que es cierto que hacen sus ofrendas, pues ahora en el Año Nuevo Chino, etcétera, o cuando coinciden las fechas señaladas para ellos, pero no hay esa, digamos, masificación en torno a la religión. Digamos que en Indonesia sí es mucho más estricto y Vietnam es un país totalmente liberal en ese sentido. La otra pregunta, Tania. Vale. Y la otra pregunta es, al principio has hablado del hecho de que viviendo en dos países, teniendo dos vidas, no te comes mucho la cabeza sobre ciertos temas, y entonces quería saber si podías profundizar más sobre a lo mejor esa forma de vida más, digamos, sin tantos problemas, digamos, ¿no? Bueno, A lo mejor, no sé, es relativamente sencillo de complejos, ¿no? contestarte. No Es sé. relativamente sencillo de contestarte. Mira, yo en Indonesia tengo una vida profesional y en España tengo una vida personal. Entonces, yo en España tengo mi pareja y una niña de 10 meses, ¿vale? Si yo me fuese a Indonesia y estuviese las 24 horas del día pensando en mi niña, me volvería loco. Sería imposible pensar en mi pareja y en mi niña las 24 horas del día. Lo que hago es, desde que me levanto
hasta que me acuesto, reservo las horas del día que voy a hablar con ellas, ¿vale? Y el resto del día lo dedico exclusivamente prácticamente a trabajar o a hacer deporte si tengo algo de tiempo. Cuando vengo a España es lo contrario. Mis 24 horas del día son para mi pareja y para mi niña y para mi familia. Y reservo horas para trabajar a distancia en Indonesia. Es decir, para hacer reuniones como la que tenemos ahora, pues este tipo de reuniones las secuencio en mi calendario porque no son vacaciones, es tiempo de trabajo y reservo las horas para ello. Pero sí que intento llevar una vida totalmente española y utilizar el 100% de horas, no el 100%, pero el 90% de horas que paso aquí, dedicárselos a mi familia bueno, a mi niña y a mi pareja, ¿vale? Entonces, en ese sentido, es en el que anteriormente decía que llevo dos vidas paralelas, porque llevo una vida muy familiar cuando estoy en España y llevo una vida muy, muy profesional cuando estoy en Indonesia. Y eso me permite no tener que lidiar con batallas internas, con ese yin y yang que están constantemente en la cabeza. No sé si, no es que cuando me vaya a Indonesia me olvide de mi familia, simplemente que consigo concentrarme 100% en mi agenda diaria para no tener que pensar en otras cosas. No sé si se me entiende así mejor. Perfectamente. Por mi lado, no sé si Tania quiere aportar algo más. Sí, tengo otra pregunta. Sí, el tema, por ejemplo, del medio ambiente y la relación con la naturaleza, ¿cómo se lleva en Vietnam y en Indonesia? Y si tiene el impacto también sobre el budismo, o sea, si el budismo tiene impacto en eso en Vietnam, a la hora de la relación del hombre con la naturaleza, los movimientos bueno, que hay ahora en el mundo sobre el medio ambiente, si ahí a lo mejor ya es algo que hacía parte de su cultura antes de esos nuevos movimientos globales. Bueno, no es que tenga mucha formación al respecto, ni mucha información. Mi percepción es que la religión budista sí respeta mucho a todo lo que es el reino animal, en ese sentido. Y te puedo decir que teníamos dos tipos de jugadores, los jugadores que eran de ciudad y los jugadores que eran bueno, de zonas de campo. Digamos que esa conexión es mucho mayor de los jugadores que son de zonas de campo, el respeto al medio ambiente, que de los jugadores que son de ciudad, eso te lo puedo garantizar. Y bueno, a nivel de ciudad sí que te digo que el respeto al medio ambiente es mínimo. O sea, no tiene ningún tipo, es una ciudad muy sucia. Ho Chi Minh es una ciudad muy sucia donde, bueno, pues tiraban la basura en cualquier esquina, etcétera, y no tenían ningún tipo de respeto al medio ambiente en ese sentido. Sí es cierto que sí tenían respeto al reino animal, ahí sí que es verdad que, bueno, todos tenían sus mascotas, todos tenían pájaros, es curioso, pero en Vietnam muchos de ellos prácticamente eran ornitólogos porque tenían un mogollón de pájaros, aun siendo jugadores de fútbol salas, pero bueno, no lo percibía como algo, digamos, no sé cómo decírtelo, que tuviesen un gran respeto al mundo animal. Sí que tenían esa afición, eh, pero bueno, no era algo como, pues a lo mejor como hay en Europa estas políticas que tenemos ahora de respeto a los animales, de no al maltrato, no al abandono, etcétera, pues no lo percibía tan así, no están tan desarrollados en ese sentido. Y en Indonesia, bueno, la única gran diferencia es que los musulmanes no tienen perro y tienen gato. Y bueno, a nivel de contaminación, yo creo que hay menos que en Vietnam, aún habiendo mucha contaminación también. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Tania, por intervenir como siempre con preguntas valiosísimas. Por aquí llega también que, aunque no sea una pregunta, pues siempre si llegan agradecimientos para el invitado, en este caso para Héctor, pues me gusta leerlos, de quien hizo la pregunta antes, de Lorena, que decía interesantísima esta conversación con Héctor en tan múltiples aspectos y bueno, te da las gracias por compartir con nosotros tu experiencia, diciendo que es una charla enriquecedora. Así que bueno, te transmito el agradecimiento y también le doy las gracias a ella por estar aquí. En privado me preguntaban, no sé si lo podéis leer, Charo, desde Alemania, nos preguntaba que tu familia, por su parte, cómo lleva la distancia.
Supongo que también poco a poco se van acostumbrando a esta situación, si ha costado un poco habituarse a que tú estés en determinados periodos lejos, cómo es para ellos? ¿Te sientes mucho también esa, digamos, ese sentimiento a lo mejor de dificultad que tienen ellos? Bueno, esto es en evolución también, como mi propia Ya, claro. carrera deportiva. Creo que al principio, pues bueno, no tenía a mi hija y bueno, creo que mis padres, mi hermana y mi pareja lo sufrían cada uno a su manera. Creo que para mi madre, por ejemplo, al principio fue muy duro. El Ujú. año 2013 fue muy, muy duro. Por suerte, mi pareja decidió unilateralmente venir a vivir conmigo a Vietnam cuando llevaba allí residiendo 2 años. Eso facilitó muchísimo mi experiencia en Vietnam, incluso como pareja fueron 4 años muy buenos allí. Y después mi vuelta a Indonesia fue dura a todos los niveles, al club, porque suponía separarse de nuevo cuando estaba trabajando, llevaba 2 años trabajando en Galicia. Y creo que hoy en día, pues a pesar de que estoy mucho tiempo en España, no es sencillo. Es decir, para mí no es sencillo marcharme y creo que cuando me marcho, pues para mi familia tampoco es fácil, aunque teniendo una criatura de 10 meses, creo Claro, que se entretienen de mejor manera que cuando no tenían ese, claro, digamos, sí. nexo que los unía a todos en torno a ellos. Creo que es una pregunta más para ellos que para mí. Yo por mi parte, siempre intento brindarles todos mis triunfos que afortunadamente estoy teniendo en los últimos años, que puede llegar el día en que no sea así también. Pero bueno, creo que sí que uno de los aspectos más difíciles para un entrenador que se mueve solo, para un jugador que se mueve solo y deja a su familia aquí, pues es esa continuidad de vida familiar. De hecho, si hacéis un análisis muy sencillo, yo creo que si le preguntáis directamente a ChatGPT o a Gemini o cualquier inteligencia artificial, os dirán que la mayoría de entrenadores que no llevan a sus parejas pues están separados, divorciados, etcétera, etcétera, porque es relativamente duro en determinados momentos y sobre todo cuando hay, digamos, puntos de inflexión en la vida de cada uno, pues que a lo mejor tu pareja que reside aquí cambia de trabajo. Bueno, ese tipo de cosas siempre es más complejo. Actualmente puedo compaginarlo porque prácticamente resido 5 meses en España, 4 o 5 meses en España y además vienen a visitarme en épocas de vacaciones, es mucho más sencillo, pero bueno, sí que es cierto que a lo mejor, y creo que es interesante que lo comentes, si tuviese que volver a vivir 11 meses seguidos en el extranjero, a lo mejor me plantearía dejar mi carrera deportiva Ujú. por la dureza que conlleva. Pues muchísimas gracias a Charo por su pregunta. Tengo otra por ahí, pero la leeré dentro de un ratito porque creo que entra muy bien al final. Y bueno, nos entramos en la recta final, en los últimos 25 minutos de entrevista. Así que si alguien más quiere volver a hablar con Héctor, hacer preguntas, ya sabéis que está abierto. Repetición incluido. Esto va por Tania, por Charo. Y bueno, por Lorena no, porque creo que se tenía que marchar. Pero a los demás que estáis, sois más que bienvenidos a preguntar lo que queráis. En el medio, lo comentaba al principio, cuando hablábamos de la biografía, en la presentación, en el medio entre Vietnam e Indonesia hay un paréntesis de vuelta no solo a España, sino de vuelta a casa, de vuelta a Galicia, ¿no? Un conjunto con gran solera en la tradición deportiva gallega, en la tradición deportiva española, si hablamos de fútbol sala, como es Soparrulo, el equipo de futsal de Ferrol. Supongo que etapa muy ilusionante. Sí, fue una etapa muy bonita en mi vida. Realmente me llegó por sorpresa. Yo acabé mi contrato en Vietnam y justo llegué a Galicia y me ofrecieron pues ser entrenador de Oparrulo Ferrol, un club histórico de nuestra comunidad y un club histórico del fútbol sala. Un club pequeño, pero histórico. Y voy a ser sincero si digo que me costó mucho aceptar la propuesta. Me tomé semanas para aceptar la propuesta porque para mí suponía un reto muy importante. La primera división española en fútbol sala es la mejor liga del mundo. Tiene repercusión a nivel mundial. Son muchos los países que lo siguen. De hecho, por ejemplo, y es una anécdota, pero Indonesia es el país que más fútbol sala español consume, más incluso que Mm. España. Ujú. Entonces, imagínate la repercusión mundial que tiene el fútbol sala español en el mundo. Y bueno, era un reto porque venían
de hacer campañas muy buenas con Diego Ríos, que era un amigo personal que conozco de mi etapa en Lugo y que me sustituyó a mí en Bintang Timur Surabaya cuando yo volví a España, en Indonesia. Y bueno, era un reto bastante importante. Y fue un reto exitoso, yo creo, a pesar de que en el segundo año, debido al COVID y a las dificultades, pues no acabé la temporada por decisión propia, porque había un cúmulo de circunstancias que, bajo mi punto de vista, me impedían rendir a mi máximo nivel o impedían al equipo rendir al máximo nivel. Pero sí que fue una etapa bonita de mi vida, una etapa de muchísimo aprendizaje. Yo realicé en épocas diferentes pues 4 posgrados y creo que este es el quinto y el más enriquecedor de todos porque cada fin de semana era un nuevo aprendizaje y era luchar contra gigantes con un presupuesto muy limitado. Y fue una etapa muy bonita. Pude conocer a muchísimas personas de gran valía en Ferrol, amigos personales que me llevé de esa época. Tengo un gran trato con el club, un gran trato con todos los miembros de la escuela de Oparrulo. Y bueno, fue costoso al principio porque me puse el listón muy alto y creo que no lo disfruté todo lo que debería porque hicimos un gran año la primera temporada antes del COVID. Habíamos llegado creo que el récord histórico estaba en 27 puntos en una temporada completa y nosotros llegamos a 26 puntos faltando 7 jornadas, Ujú. con lo cual lo hicimos realmente bien. Hicimos disfrutar a la afición, disfrutamos nosotros de la afición y con pabellones llenos en Ferrol, que es algo habitual. Y bueno, desgraciadamente no lo disfruté todo lo que hoy en día seguramente sí lo disfrutaría. Sí, bueno, a veces también sucede con etapas en las cuales uno se pone sobre los hombros muchas expectativas, acaba sucediendo eso, ¿no? Que cuando se acaba la experiencia dices, ay, qué pena que no lo... A mí a veces me sucede con estas entrevistas, que se acaba y digo, ay, ¿por qué estaba tan tenso? Si lo habría disfrutado, ¿no? Pues supongo que es como todo, que al final son etapas que si te exiges un poco, pues las vives ahí con el freno de mano echado porque quieres que todo vaya bien y cuidando los movimientos y pendiente de que todo esté bien. Y imagino que la posición del director técnico es de gran presión, como para estar también siendo consciente de lo bonito que es lo que estás viviendo. Bueno, en aquel momento sí me ponía mucha presión a mí mismo. Eran, pues eso, 4.000 personas en el pabellón. Hoy en día, por suerte, en Indonesia llenamos pabellones. En noviembre jugamos un partido contra Australia, que es el cuarto partido con más afluencia en la historia del fútbol sala, con 15.337 personas. Te puedo asegurar que tenía muchísima más presión en Ferrol con 4.000 personas o con 3.000 que en Indonesia si me ponen 20.000 no sentiría la mínima presión y te puedo asegurar que en cualquier partido de liga con Oparrulo o Ferrol sentía muchísima más presión que en la final del Campeonato de Asia de hace 2 semanas Eso. en Indonesia, porque realmente he aprendido a disfrutar de esos momentos y a llevarlos con mucha más naturalidad. En Ferrol era una época en la que te comparabas con los mejores del mundo. Por suerte o por desgracia, hoy en día ya me he comparado con ellos durante muchos años, entonces no tengo nada de lo que dudar y tengo bastante confianza en lo que hacemos en el día a día. Entonces, pues puedo llevarlo de otra manera y es una pena no haber podido disfrutar de esos 2 años en casa tanto como me hubiese gustado y tanto como hago hoy en día. Y Digamos que la además, experiencia en este sentido sí que es un grado de maestría. ujú. Y además de esa experiencia, que bueno, que es un bagaje indudable. Puede ser que también influya un poco que en España hay una gran presión por parte de la prensa. Quiero decir, sé que el fútbol sala no tiene la presión del fútbol campo, pero bueno, Ferrol es un lugar donde el fútbol sala tiene relevancia y no sé si en ese sentido a lo mejor eso se nota o tal vez en Indonesia no sé si se sigue mucho a nivel de la prensa, si tienes por ahí En, mucha presión con eso. digamos, en Ferrol, yo siempre, en todas mis etapas he tenido un gran trato con la prensa, tengo muy buena relación con todos ellos. En Ferrol tuve grandísima relación con los medios locales, con los medios regionales de la Comunidad Autónoma de Galicia. Siempre tuve muy buen trato y muy buena relación y me han respetado mucho. Y en Indonesia no es que haya más presión, pero hay muchísimo más seguimiento. Ujú, ujú, Yo actualmente, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy claro del seguimiento y de la diferencia. Yo cuando salí de Ferrol tenía apenas 2.000 seguidores en Instagram. ujú.
hoy en día tengo, creo que son 211.000 o no sé si han subido en las últimas horas, pero vamos. Entonces, ese gran cambio mediático viene de Indonesia, donde el seguimiento es muy grande, donde hay, digamos que es un público bastante crítico a veces con los resultados. Y bueno, no lo tomo como presión porque realmente sé lo que hacemos, pero sí que es cierto que hay bastante más presión del público en general, no tanto de los medios, pero sí del público en general. Claro, y ahora que dices esto, pienso que no sé si el hecho de, ahora que tanto en Indonesia como comentas ahora, como en Vietnam, siendo el fútbol sala un deporte muy popular, em, se me ocurre que tal vez el hecho de ocupar una posición de tanto prestigio y ser, como tú comentas, cada vez una personalidad más conocida, no sé si esto influye de alguna manera en tu día a día, incluso en un sentido negativo, en algún contexto donde te sientes incómodo por ser conocido o algo algo conectado con esto. ¿No? Porque lo hablamos de manera muy natural, muy familiar, pero al fin y al cabo tu posición es la de una figura reconocible por por la calle, ¿no? Hasta hace poco no tanto, pero sí que es cierto que los dos últimos torneos, los SEA Games, que son los Juegos Olímpicos del Sudeste Asiático, que conseguimos el oro, eh, ahí sí que empezó a ser mucho más exponencial y ya con el subcampeonato de Asia muchísimo más. La selección es el equipo que más se sigue en el país, con absoluta diferencia. A lo mejor en España a veces estamos un poco más dejados en ese sentido y somos más de Barça, Madrid, bueno, selección, Ujú. sí también, si hay mundial, pero si no hay mundial no la seguimos mucho a veces. Digamos que en Indonesia no, en Indonesia los aficionados están esperando a que haya torneo de selección, se vuelcan con él y bueno, estos últimos éxitos que hemos tenido en el último año y medio, pues sí que es algo increíble en fútbol sala que una persona sea conocida en la calle, pero yo en mi entorno de Yakarta, sí que es cierto que la vida de Yakarta es muy centro comercial, hay numerosos, infinitos centros comerciales, infinitos malls, shopping center o como le quieras llamar, y ahí en ese entorno sí soy conocido. Es cierto que ahora, desde hace un mes prácticamente, sí que es cierto que es muy habitual que vaya a una cafetería y que los camareros me pidan una foto, etcétera. A mí personalmente no me incomoda nada porque me considero embajador de nuestro deporte en ese país solo. Cuando llego a España soy totalmente normal. Nadie me conoce en la calle en Orense y soy afortunado por ello. Y prácticamente en Chantada tampoco nadie me conoce. Ahí sí porque somos vecinos, pero no tengo. Pero sí que es cierto que en Indonesia y en el contexto de Yakarta, que es una ciudad más cosmopolita, debido pues eso también a que la federación ha intentado utilizarme como abanderado del proyecto y llevarme a muchos podcasts muy conocidos allí en el país, pues sí que es cierto que, bueno, que soy un poco conocido, vamos a decirlo, ¿no? Y que sí que es habitual que me pidan fotos y tal. Y bueno, lo llevo con total naturalidad, no tengo ningún tipo de subido, que decimos, no, porque es una persona totalmente normal, es algo circunstancial, no tiene ningún tipo de relevancia y no me incomoda. Ahí hemos, por ejemplo, en este sentido, hemos iniciado, el año pasado iniciamos una estrategia que es Visit School, le llamamos, que es que vamos a las ciudades donde va la liga, porque son sedes centrales, la liga se va moviendo a lo largo del país. Ahí lo que hacemos es visitar las escuelas de secundaria principalmente, porque da mucho más juego a tener charlas con ellos. Pues por ejemplo, hace una semana y media fuimos a una escuela donde había 600 niños y pues me quité la foto con todos y cada uno de los niños durante pues casi una hora y no tengo ningún tipo de problema porque entiendo que va en el cargo y no me incomoda para nada. Ujú. Pues empezábamos ahora que estábamos en la parte ya final o más pegada al presente, empezábamos la entrevista hablando de los éxitos cosechados con Indonesia y bueno, aparte de todos los triunfos, y esto también es un triunfo, ¿no? Pero bueno, aparte de todas las medallas de oro y primeros puestos cosechados, como hablaba hace un par de semanas, tenemos esta final del torneo asiático donde vencéis contra Japón en semifinales, una selección todopoderosa, con gran solera, llegáis a la final con Irán y bueno, y después de ir por delante en el marcador, empate en los últimos minutos, si no estoy equivocado, tanda de penaltis, 12 lanzamientos y al final pues la moneda sale cruz. ¿Cómo te sientes ahora que han pasado unas semanas?
Bueno, pues no contento. Orgulloso de lo que hicimos porque es muy difícil. Yo creo que va a ser prácticamente imposible repetirlo en los próximos... Estamos trabajando para que no, pero creo que en los próximos 20 años va a ser prácticamente imposible repetirlo. Creo que hicimos un torneo, creo que hicimos una planificación el último año y medio muy buena. Creo que hicimos un torneo muy, muy bueno. Y para poner en contexto, hasta la actualidad, Japón había ganado 4 veces el torneo y Irán había ganado, creo que eran 13 veces, esta es la 14ª que lo hacen, y Irán solo se había quedado una vez fuera de la final con anterioridad en todas las 18 ediciones que hubo. Y bueno, somos el único equipo que consiguió meterle 5 goles a Irán, somos el único equipo que consiguió ir liderando el marcador en los últimos minutos contra Irán por 2 veces. Y al final te quedas con la sensación de que, bueno, teníamos el privilegio de poder hacerlo delante de nuestros espectadores, lo tuvimos incluso de cara en la tanda de penaltis, liderándola hasta el cuarto penalti, o sea, hasta el octavo penalti, y bueno, pues te quedas un poco con la miel en los labios y sobre todo sabiendo que has desaprovechado la oportunidad de cambiar la dirección del fútbol sala en Asia, ¿no? Porque al final se mantiene digamos, la dominancia de Irán cuando realmente podíamos haber metido un tercer país ahí en el Ujú, medio, lo ujú. tuvimos, lo acariciamos. Para mí personalmente hubiese sido, digamos que un broche de oro a todo el trabajo que llevamos realizado, porque es cierto que hemos trabajado mucho y hemos direccionado muy bien los esfuerzos para conseguir el éxito, que generalmente a veces no llega, por muy bien que lo hagas, porque estoy seguro que el resto de seleccionadores también lo hicieron fantásticamente bien. Y bueno, la sensación es un poco de hemos desperdiciado una oportunidad de oro porque además lo hicimos concediendo situaciones que no deberíamos haber hecho. Entonces, cuando sientes que no lo has dado todo al 100% para ganar y pierdes, dices, bueno, pues realmente estuvo en nuestra mano y en deporte se recurre mucho a ello. Los pequeños detalles, Sí, sí, pues, pero y clarísimo. situaciones muy simples que generalmente no ocurren, pues nos han ocurrido todas en ese último partido y nos han condicionado mucho. Pero sí, como dices tú, al final, sobre todo una cuestión, el deporte profesional, entiendo que todo el mundo tiene gran nivel y al final cuando llegas a ese nivel de excelencia, por desgracia la historia parece que se queda solo con el ganador, pero muchas veces por un pequeño detalle se podría haber invertido el resultado, eso lo sabemos así en prácticamente todos los deportes. Sí, cierto. Bueno, esto, para poner un paralelismo, si seguís algo de deporte español, sería como si Rayo Vallecano y Real Madrid juegan la final de la Champions y el Rayo Ya, Vallecano lidera lo que es la ya, final y al final pierde en penalti, ¿no? Sería algo ya, más o ya. menos similar. Bueno, pues para no ponernos tristes al final, te pregunto también un poco por la vida allí. Ya hemos hablado bastante, se han introducido cosas a través de preguntas, pero bueno, se me ocurre ahora que mientras hablabas de Indonesia y del hecho de que allí hay muchos malls, muchos centros comerciales, lo cual, bueno, me recuerda, no sé si tiene que ver con la religión, pero me recuerda también bastante a los países árabes, ¿no? Que mucha vida, o también con la climatología, tal vez mucha vida dentro de centros comerciales. No sé si tu rutina, por lo que es el tiempo libre, porque es por lo que es la oferta de ocio en un lugar y en otro, ha cambiado mucho entre Vietnam e Indonesia. Ha cambiado muchísimo. En Vietnam es una vida muy orientada a la calle, es una vida que, sobre todo en la ciudad en la que vivíamos, tú puedes pasear por el centro con total normalidad, tienes muchísimas opciones de cafeterías, restaurantes, etcétera, a pie de calle. Indonesia es un poco diferente en ese sentido, digamos que a pie de calle no está tan organizado o digamos no puedes ir de A a B para hacer determinadas cosas y está todo muy centralizado en los centros comerciales y realmente la oferta existe, pero generalmente en esas zonas concretas, por decirlo de alguna manera. También es cierto que hay eh, algún otro espacio reservado en la ciudad donde sí que hay, digamos, zonas peatonales, donde sí que hay digamos, esos espacios para caminar e ir a restaurantes, pero digamos que son totalmente artificiales. En Vietnam la vida de calle era algo que a mí me parece fantástico, similar a Bangkok en ese sentido. Tienes muchísimas opciones a pie de calle. En Indonesia prácticamente no existen las opciones a pie de calle, es todo taxi, centro comercial o vas de A a B pero en taxi.
no hay otro tipo de ocio, por decirlo de alguna manera, y de hecho, Indonesia es uno de los países más sedentarios del mundo, donde sabéis que una de las métricas que más utilizamos todos son los pasos diarios, y Indonesia creo que la media de un indonesio son alrededor de 3.000 pasos diarios. Ujú. Es una locura. No sé si es por la climatología, no sé si es también por el nivel de contaminación y de polución que hay Claro. en la ciudad, que es muy alto, pero sí que es la realidad del país en el que resido actualmente y bueno, todo está, digamos, orientado al centro comercial. Ujú. Bueno, pues se nos va acabando el tiempo, nos quedan 10 minutitos, así que tengo ahí una pregunta guardada en la recámara de Charo, que no me olvido, y mi entrevistadora ayudante ha vuelto a levantar la mano, así que Tania, cuando quieras. Mm, no sé si la pregunta es, porque yo no me entiendo mucho de deporte, pero si hay un país al que te gustaría ir para crecer a nivel profesional después de Indonesia, ¿cuál sería? Bueno, a ver, esto es muy privado, no puede salir en ningún lado. A mí me gustan los retos que tienen posibilidades de mejora, ¿vale? Es decir, si para ir a un sitio en el que ya se han hecho cosas, digamos que es más complejo. Y por eso decidí en su momento Indonesia, volver a Indonesia. Por eso decidí el club de Indonesia al que fui, porque tenía opciones en España en 2021 y decidí irme a Indonesia porque era un club que nunca había ganado. Actualmente llevan 4 ligas consecutivas, dos conmigo y dos con mi sucesor gallego también y eso me gusta mucho. Y en la selección de Indonesia, digamos que era un territorio muy virgen que tenía la potencialidad de hacerlo bien. Yo en ningún momento me esperaba que también y por eso me atrajo venir. Pero mi agente es brasileño, ¿vale? Mi agente es brasileño, tengo una excelente relación con él y cuando estaba aquí antes de fichar por la selección de Indonesia, él me hizo una propuesta para ir a un club brasileño. La idea me atrae mucho porque sería el primer español en entrenar en Brasil. ¿Qué pasa? Que no sé si ahora en mi momento actual, en mi situación actual de vida, me gustaría aceptar ese reto o no. Pero Ujú. sí que de enfrentarte a un reto, ese tipo de retos son los retos que me gustan. Otra opción, pues por ejemplo, en África la gran dominadora es Marruecos, pues si una selección africana con potencial de hacerlo bien, me ofreciese la posibilidad de desarrollar el deporte en el país porque no está muy desarrollado, también creo que sería un reto bonito, pero por ejemplo, me apetecería menos pues llegar a ser a lo mejor algún día seleccionador nacional de España o ese tipo de cosas. No, digamos que no es una de mis prioridades. Digamos que mis prioridades van más enfocadas a ser capaz de desarrollar un proyecto de forma personal que ayude a desarrollar el deporte en un país o que sea algo tan novedoso y tan rompedor, pues que realmente me atraiga como la opción de entrenar a un equipo en Brasil, hacerlo bien y poder ser campeón, ¿no? Digamos, ser profeta en tierra ajena, por decirlo de alguna manera. O en territorio comanche, que diríamos en España. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Tania. Además, de esta manera nos hemos hecho un 2 por uno porque Charo también hablaba de futuras etapas en España y bueno, tras tu respuesta entiendo que el futuro en España pasa más por el lado personal que por el lado profesional, al menos inmediatamente. Sí, aciertas. Para ir cerrando, mira, eh, aquí tenemos en el público a muchos peninsulares y también gallegos, amigos del Instituto Cervantes de Amán y de Viajemos Juntos, pero también tenemos a extranjeros y a usuarios de este instituto. En ese sentido, yo creo que sería injusto que te pregunte solo por Vietnam, por Indonesia. En España hemos estado hablando de Granada y no hablemos de tu tierra, no hablemos de la nuestra, no hablemos de Galicia. Digámoslo así, ¿cómo le describes Galicia a tus compañeros cuando te preguntan por ella? Porque supongo que al final, no sé si te pasa como a mí, que cuando les dices que eres de España, todo el mundo te pregunta Madrid, Barcelona, Barcelona, Madrid, y lo de ubicar Galicia en el mapa no es siempre fácil. Cuando te enfrentas a esa situación, ¿qué es lo que destacas de tu tierra de origen?
Bueno, lo primero que sí que es cierto que te dicen Barcelona, Madrid, ¿de dónde? Y yo les hablo del Celta de Vigo, porque Ah, es, yo también o del hago eso, Deportivo de La mira. Coruña. Digo, mira, hay un club en primera división y hubo otro que era que están en Galicia, esos están cerca de mi casa. Y luego ya con la gente con la que trabajo, lo primero es que les digo de dónde soy. Tienen que saber lo que es chantada, todo mi staff sabe lo que es chantada y la mayoría de mis jugadores también saben lo que es chantada porque me gusta mucho hablar de mi tierra y hoy en día con el móvil es muy fácil. Mira, por ejemplo, en Vietnam estaba Sapa, que es una región al norte, que son arrozales, en bancales, y yo le decía, pero habláis de que tenéis tanto turismo aquí, que es tan extraordinario, y yo a 3 kilómetros de mi casa tengo exactamente el mismo paisaje que vosotros estáis viendo como algo extraordinario. Y lo mismo me ocurre en Indonesia cuando me hablan de Papua, etcétera, que me dicen, wow, Papua es muy bonito, muy virgen, y yo les cojo la misma foto de Cabo do Mundo en Nogueira, en Chantada, y le digo, mira, esto es a 5 kilómetros de mi casa, 10 minutos en coche. No tengo que cogerme un avión 5 horas para llegar aquí. Y luego la gastronomía de nuestro país, todo el mundo sabe que es excepcional. A nivel Galicia, pues tenemos a nivel de carnes, pescados, mariscos, legumbres, todo tipo de hortaliza, pues somos afortunados. Entonces, pues digamos que por ahí también cuando me hablan de gastronomía les digo, mira, lo siento mucho, pero el chef Ramsay dice que Galicia es el mejor sitio del mundo en cuanto a materia prima, por mucho que tú intentes ofrecerme en tu tierra, yo lo voy a valorar, pero no puedo compararlo por la terrible calidad que tenemos en Galicia. Entonces, pues bueno, le hablo un poco de eso, de los paisajes, de lo virgen que sigue siendo nuestro territorio, a pesar de estar poblado, de lo bonito que es y también pues un poco de la gastronomía y de la cultura que tenemos, que me siento muy orgulloso de ellas, evidentemente. Pues veo que eres... Me ponen por ahí, en gallego escribieron por aquí, "E dicir tamén que os chantadinos son realmente maravillosos". Bueno, no tengo que traducir eso porque creo que se entiende. Le mando un saludo a Susana, le agradezco que esté aquí, Viquiño. Y bueno, te iba a decir que aparte de gran embajador del fútbol y del deporte español, te deberían de contratar también como embajador de Galicia, ¿eh? Porque vamos, pregunta no preparada y respuesta para hacerle un lacito y mandarla por todos los lados. Bueno, realmente creo que soy más reconocido en el ambiente deportivo en Galicia, a lo mejor, que en Chantada. Tengo la fortuna de que en Chantada, en nuestra localidad, el fútbol sala no es un deporte conocido. Yo no creo que los chavales en la escuela secundaria en Chantada sepan muy bien quién soy, ni me reconozcan por la calle siquiera, porque nuestro deporte, mi deporte, perdón, en nuestra localidad no es conocido. Y en ese sentido creo que para mí es bueno particularmente. Evidentemente a todo el mundo le gusta ser reconocido en su tierra. Yo no siento ese reconocimiento a nivel de lo que soy profesionalmente, pero sí que siento el apego de los vecinos, de mis vecinos de toda la vida, a los que conozco de siempre, porque yo me siento muy chantadino y soy muy chantadino y vuelvo mucho a chantada siempre que puedo y es más que suficiente. En ese sentido no tengo ningún tipo de problema y no necesito ningún reconocimiento especial en mi villa por mi carrera profesional, lo aprecio mucho más por lo que soy como persona y por las amistades que perduran en el tiempo, que es lo que más valoro. Pues querido Héctor, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme tenerte aquí hoy, viajando de una manera tan diferente a la que habíamos planteado hasta entonces durante estos 6 años. Sin duda nos hemos pegado un viaje muy bonito en el día de hoy y solo me queda agradecerte tu amabilidad que en privado me has demostrado durante todo el tiempo que hemos preparado esta charla y naturalmente la que hoy has compartido con todo el público y con todos los asistentes a Viajemos Juntos. Muchísimas gracias, Héctor, y muchísima suerte en lo que está por venir, tanto a nivel profesional como personal. Muchísimas gracias a vosotros. Para mí ha sido un auténtico placer. Espero que los próximos ponentes o interlocutores que tengáis sean muchísimo mejores que yo.
yo he intentado aportaros lo que buenamente he podido y espero que le hayáis sacado algo de provecho y para lo que necesitéis siempre estaré abierto a colaborar. Muchas gracias, Héctor. Bueno, mejores, seguro que no. A ver si nos mantenemos todos al nivel. Hablando de próximos ponentes, ya sabéis que hoy se inaugura la sexta edición de este ciclo que nos solemos ver cada 2 meses. Así que dentro de 2 meses, en abril, estaremos de nuevo aquí. Vamos a hacer un viaje muy entretenido él se llama Santiago Sánchez y es un viajero empedernido que se fue desde España a Irán caminando y bueno, tuvo ahí un pequeño problemilla con las autoridades iraníes y se pasó un tiempecillo en prisión. Por ahí habéis en alguna ocasión leído algo de Santiago en redes sociales o incluso en los medios de comunicación. Con él estaremos hablando en abril. Podéis estar atentos a las redes sociales y página web del Instituto Cervantes de Amán, al cual agradezco que un año más confíe en Viajemos Juntos. Una vez más, gracias a Héctor, ayudante Tania, Charo, Lorena y naturalmente todas las que veo por aquí. Y todos los que nos seguís después en diferido y lo estáis viendo en cualquier momento del calendario, en cualquier punto del globo. Muchísimas gracias, buen viaje y hasta la próxima.